Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca. Bienvenido a este tiempo con la palabra de Dios. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes del mensaje que tenemos para ti. El tema central, después de ese domingo de resurrección, los días siguientes, las semanas siguientes, no era otro, sino el mensaje era este: Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Queremos seguir hablando, no queremos dejar de hablar de esto. Eso se convirtió entonces en un tema central y en un mensaje urgente. Había que comunicar a la gente, principalmente a los discípulos, y hoy veremos a cierto grupo de personas, ese hermoso y maravilloso acontecimiento. Quiero que vaya conmigo a la Escritura, al segundo evangelio, el evangelio según San Marcos, y que me siga con atención en la lectura que vamos a hacer. Capítulo 16 de este evangelio, versículos 1 en adelante. Capítulo 16, versículos 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: Cuando pasó el día de reposo, recuerde que para los judíos el día de reposo es el sábado, ¿sí? Ellos guardan el sábado, dicen ellos el Shabbat, sí, como ordenanza, de acuerdo a lo que el Señor les había prescrito en su ley. Entonces Jesús fue apresado el jueves, fue entregado a las autoridades, se hizo un fraude ahí, ¿no? Un fraude en ese juicio, y fue llevado a la muerte a través de la cruz, fue crucificado. Esto habría ocurrido el viernes. El sábado él habría estado en el sepulcro, muerto. La palabra dice, no vamos ahora a hablar de esto, pero que habría bajado a los mismos infiernos, y al no poderle detener el diablo, trayendo todo tipo de testigos falsos, el Espíritu Santo el domingo, que es el primer día de la semana para los judíos, le habría levantado de los muertos, le habría resucitado. Y eso es lo que estamos leyendo aquí. Entonces, cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Así describen aquel ser que vieron. Probablemente se trataba de un ángel. Recuerde que la palabra ángel significa enviado, mensajero. Entonces sí, había un enviado, había un mensajero por Dios para comunicarles justamente un mensaje. Y este era el mensaje. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id a sus discípulos y a Pedro, y llamamos la atención aquí, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena,
de quien había echado 7 demonios. Y llamamos la atención a ese hecho. ¿A quién fue a la primera persona que se apareció? Jesús, a María Magdalena. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. De ellos hablamos la semana pasada, de los caminantes de Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Señor, hemos leído tu palabra y ahora pedimos la presencia de tu Espíritu que está en medio de nosotros. Sea tu Espíritu, Señor, el que nos dé entendimiento, discernimiento alrededor de este texto. Ponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestras aflicciones, descansamos en tus promesas y, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos contemplar las maravillas de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. No sé si ha escuchado esta historia, igual y sí. Quizás usted ha escuchado acerca de un hombre llamado Mahoma. Usted sabe que hablar de Mahoma es hablar del Islam. El Islam y el cristianismo, el judaísmo, mejor dicho, quizás antes, tienen un mismo origen. Y el origen justamente es Abraham. Cuando nosotros hablamos de los judíos, pensamos en Abraham. Pero también cuando pensamos o hablamos acerca de los árabes, muchos de ellos hoy día musulmanes, pensamos también en Abraham. Ciertamente, Abraham tuvo 2 hijos, usted lo sabe. Uno de ellos, Isaac, y la descendencia de Isaac es el pueblo de Israel, y la descendencia de Ismael justamente es el pueblo árabe. Cuando ellos se refieren entonces a Dios, a Yahvé, Yahweh, Jehová, pues justamente están haciendo referencia al Dios de Abraham. Y cuando el pueblo árabe lo hace, también hace referencia a Alá. Ellos no le llaman Jehová, sino le llaman Alá. Y están hablando también del Dios de Abraham. Ciertamente, los cristianos centramos hoy nuestro mensaje alrededor de Jesús y veremos de Jesús. Pero no solamente pensamos en la obra, en la enseñanza, en la persona de Jesús, sino de manera particular centramos nuestra fe en su resurrección. Para los musulmanes, igual hablando del mismo Dios, por supuesto, ellos a Jesús le ven como un maestro, como un profeta. Pero para ellos hay un profeta mayor llamado Mahoma. Entonces ellos dicen, Alá es el Señor, Alá es Dios, y Mahoma es su profeta. Hay una contradicción entre lo que los cristianos creemos y lo que los musulmanes, en este caso los seguidores de Mahoma, con todo respeto lo que voy a decir aquí, ellos creen. Y para esto, la siguiente historia. El día que murió Mahoma, uno de sus discípulos llamado Omar, bueno, al ver que su maestro, su profeta había muerto, entonces entristeció y otro de ellos dijo, Omar, necesitamos comunicar a la gente que Mahoma, nuestro profeta, ha muerto. Omar corrió a la puerta, sacó su espada y dijo, el que salga de aquí y diga que Mahoma ha muerto, se muere. Pero ¿qué vamos a hacer, Omar?
La gente, la muchedumbre está afuera esperando que nosotros llevemos noticias respecto a nuestro maestro. Y por varias horas, tal vez un día o más, estuvieron ahí sin saber qué hacer. Finalmente Omar salió para dar el mensaje y dijo: sí, efectivamente, nuestro profeta, nuestro maestro ha muerto, pero siempre tendremos su cuerpo con nosotros. Y para usted sabe, el mausoleo que se construyó para Mahoma en un lugar que seguramente usted también ha oído, la Meca, en el cual se guardan los restos de Mahoma, y cada año el anhelo y el deseo de cada musulmán, de cada maometano, es hacer un viaje a la Meca justamente para encontrarse con el cuerpo de su maestro. En el caso del cristianismo es completamente opuesto, porque justamente después de la resurrección de Jesús, aquella noticia que el ángel estaba dando y que debía de correr, debería de ser llevada a cada discípulo y a cada persona, y hoy a nosotros nos ha alcanzado. El hecho de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos se dispusieron para comunicar este mensaje, fueron los judíos, los líderes judíos, los religiosos y los romanos los que dijeron: aquel que declare que Jesús vive, considérese muerto. Vea usted la contradicción. ¿Y sabe lo que aquellos primeros creyentes hicieron? No les importó. Estuvieron dispuestos a entregar su vida con tal de que ese mensaje llegara hasta nuestros días. Mucha gente ha entregado su vida justamente para que este mensaje de la resurrección llegue al corazón de las personas. Entonces la noticia de la resurrección fue una noticia que corrió de boca en boca, que nada la podía detener. Como les dije, los líderes, los religiosos, las autoridades romanas lo intentaron y no pudieron. Ciertamente Jesús quería que aquella noticia llegara a todas las personas, a todo el mundo, pero particularmente, como veremos el día de hoy, a ciertas personas. Podríamos pensar que Jesús, al querer dar esta noticia, a los primeros que podría haber pensado que se les informara respecto de su resurrección, serían aquellos que le acompañaron hasta el último momento, aquellos que estuvieron a los pies de la cruz. Puedo pensar en su madre María, puedo pensar en Juan, el amado, pero no fue así. No fue a estas personas, y veremos por qué razón. ¿Por qué no a ellos sino a otros? Por ejemplo, de los que hablamos la semana pasada, de aquellos que inclusive se habían ido de Jerusalén decepcionados por lo que había acontecido. Hablaremos acerca de esto. El anuncio les fue dado a las mujeres por el ángel: vayan y comuniquen esta buena noticia, Jesús ha resucitado. Y alguien ha dicho: ¿y por qué fueron las mujeres? Y alguien ha contestado: pues precisamente por eso, porque el Señor tenía urgencia de que la noticia corriera, y qué mejor que ponerlo en los labios de las mujeres. No, creo que hay mucho más aquí y veremos. Quería entonces que llegara a todo el mundo, les decía, pero en especial que llegara a ciertas personas que supieran de su resurrección y de las implicaciones que tenía para ellos de manera personal el que Jesús había resucitado. Aún más, Él mismo fue y se hizo presente. Él mismo fue y se apareció, se hizo presente a estas personas. El primer grupo está encabezado por esta mujer, Magdalena, María Magdalena. Hablaremos de 4 grupos. Y lo que yo espero es que a lo largo de esta reflexión
estas personas podrían representar grupos en los cuales usted y yo podríamos estar incluidos. Es decir, de alguna manera podríamos estar siendo alguno de ellos. María Magdalena no necesita presentación. Usted sabe quién fue. Pero si a alguien se le hubiera olvidado quién es esta María Magdalena, el escritor sagrado nos recuerda que de ella habían sido echados 7 demonios. 7 demonios. ¿Por qué María Magdalena? ¿Por qué esta mujer de quien habían sido echados 7 demonios? La palabra 7, usted lo sabe, para el judío tiene un significado especial. A lo mejor usted no ha oído hablar de la cábala judía. Ellos hablan, los números tienen valor, tienen significado. Y el 7 al judío le representa la totalidad. Podríamos cambiar la palabra totalidad por la palabra siempre. De ahí que cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús le responde, no te digo que hasta 7, cambia la palabra 7 por siempre. No te digo que hasta siempre, no te digo que siempre, sino no te digo 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, por siempre y para siempre. Porque ese es el carácter de Dios y lo veremos. Y Él quiere, como dice en la Escritura, que nosotros siendo hijos de Dios reflejemos su imagen. Estamos llamados a eso. Entonces estamos llamados, como Él nos ha perdonado, a perdonar, y veremos que sí, que es posible. Bien, esta mujer de quien había sacado el Señor 7 demonios, cambiemos el número 7 por siempre. Esta mujer que había estado atada por el demonio siempre y para siempre, y que no había manera de cómo ser liberada, Jesús la había liberado. Jesús la había hecho libre. Y ella había comenzado a experimentar el gozo de la liberación. Imagínese usted, había empezado a caminar en esa vida nueva. Pero cuando el maestro se le muere, quizás ella viene y piensa y dice, ¿y ahora? No, ya se estaba pensando, ¿y ahora quién podrá salvarme? No, ese es el chapulín. Pero ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Nada más el hecho de pensar, ya no está el Señor aquí. Vendrán esos demonios y nuevamente tomarán control de mí. Entonces esta mujer había estado atada por el demonio y su experiencia en alguna medida se había menguado. El Señor, que había vencido la muerte, viene para decirle, nunca más. Si te he hecho libre, ahora mismo el hecho de la resurrección viene a certificar y a confirmar esa liberación o esa libertad a la cual tú has sido llamada. Y ahora veremos por qué. Él había vencido la muerte, ciertamente. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, hoy estamos anunciando la resurrección a aquellos que han estado atados como esta mujer al pecado y que ahora por la resurrección de Cristo pueden ser verdaderamente libres. ¿Por qué? ¿Cómo? Ayúdame a entender esto, pastor. Ayúdame a entender. Quiero entender cómo es que ocurre. Mira, dice la Escritura que cuando las mujeres vinieron a los discípulos e informaron que el maestro había resucitado, corrieron 2 de ellos, ahorita hablaremos adelante, Pedro y Juan,
entraron al sepulcro y vieron las vendas y el sudario, digamos una especie de vendaje en la cabeza que cubría su cabeza, y vieron ahí los lienzos como un zurrón y el sudario completo aparte. Y entonces la explicación que tratan de dar los científicos es una resucitación o es una resurrección. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Sabemos y hablamos de Lázaro y hablamos de la resurrección de Lázaro, pero la gente que se mete en los temas teológicos dice: lo que tenemos acá es una resucitación, y lo que tenemos en Jesús, Él es las primicias de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que Lázaro, déjeme poner este término, hay una resucitación para distinguir. Solamente lo voy a hacer para esto, para distinguir. Hay una resucitación de Lázaro, pero el cuerpo con el cual resucita Lázaro es el mismo. Y por si fuera poco, Lázaro al tiempo, ¿sabe qué? Volvió a morir. Con Jesús no es así. Cuando Jesús resucita, de lo que estamos hablando, y con esta explicación que te estoy tratando de dar, es que ahí están los lienzos, ahí está el sudario, y entonces se preguntan: ¿cómo ocurrió aquello? ¿Cómo es que Jesús traspasó, estando atado por los lienzos, por el sudario? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué tipo de materia puede traspasar? Y entonces estamos hablando de un cuerpo transformado, de un cuerpo distinto, de otro tipo de materia que a ti y a mí nos revienta la cabeza. Nos revienta la cabeza. Aunque la glorificación vendría después, en la ascensión. Ahí estamos hablando de una transformación, de algo que no alcanzamos a entender. Algo que ha ocurrido de tal suerte que adelante también vemos que están los discípulos temiendo que vengan las autoridades y hagan con ellos lo mismo. Están encerrados a piedra y lodo, y dice que Jesús entra a la habitación donde están ellos, no por la puerta. Entendemos que atraviesa la pared. A ver si me estoy explicando. Esto es importante porque es el centro de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir? Entonces, que ese mismo espíritu que resucita a Jesús, que lo hace libre, que puede liberarse de las ataduras, que puede traspasar los límites, es el mismo espíritu que al creyente, en este caso a Magdalena, la ha hecho libre. La ha liberado. ¿Me estoy explicando? La ha liberado. Es: María, eres libre, te he hecho libre. Y ahora, por el poder de la resurrección, yo estoy aquí para confirmar que nunca nadie más puede atarte. Bueno, a menos que tú te ates solo. Porque ese es el punto. A este grupo de personas que han creído en la resurrección, pero que siguen atados por el poder del pecado, no porque ellos se atan, pero que en la autoridad y en el poder de Dios, del Espíritu, de ese Espíritu que lo resucitó, podemos ser libres. Es que yo no puedo perdonar, tú no sabes de lo que estamos hablando. No, y humanamente no. Pero si el Espíritu de Dios te habita, si el Espíritu te habita solamente, si no, por supuesto, sigues atado a todo eso. Pero si el Espíritu te habita, aquello se queda como el zurrón, como el sudario, y tú trasciendes por encima de eso. Aquí hay un grupo de personas. Traspasó el vendaje, traspasó las paredes. ¿Qué significa? Que podemos ir más allá de las ataduras. Podemos traspasar las ligaduras del pecado. ¿Por nosotros? No, por el poder de la resurrección, del mismo Espíritu que lo liberó. ¿Y sabe qué? Y que hoy nos hace libres. Amén. Que hoy nos hace libres. Es que tú no sabes, no puedo. No, humanamente no. Pero si el Espíritu de Cristo te habita, entonces no digas que te ata el demonio. No, hermano. Quizás tú te atas al pecado. Romanos 6, 1. ¿Qué concluiremos?
¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y lo explica. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros hoy llevemos una vida nueva. Es posible en el poder de la resurrección. Y cuando hablo del poder de la resurrección, estoy hablando del poder de aquel que le levantó, de aquel que le llevó por encima de aquello que lo ataba. Ni el diablo lo pudo detener. El diablo quiso hacer lo mismo que los judíos, un juicio ahí todo fraudulento, y ¿sabe algo? No lo pudo detener. No fue hallado pecado en él, y dice entonces, vino a la vida. ¿Es posible vencer al pecado entonces, hermanos? No, no solo es posible, es una realidad. Y es lo que está viniendo a decirle Jesús a Magdalena. Y hoy, quizás a este grupo, a algún grupo de los que estamos aquí, es posible. El segundo grupo podría estar representado por los personajes de los que hablamos la semana pasada. No voy a insistir, ya hablamos bastante de esto. Aquellos discípulos que habían seguido a Jesús, que tenían ideas respecto de lo que el Mesías debería de ser, y que al no cuadrar los hechos con sus ideas se decepcionaron y dijeron: no, vamos de regreso a nuestra aldea. Allá el Señor los fue a alcanzar. Y esto es interesante. Te decía qué importante fue que no fuera con María, que no fuera con Juan. A un momento más hablaremos de Juan. Sino que justamente fuera detrás de aquellos de quienes o en quienes su fe estaba vacilante, titubeando. Porque ese es el buen pastor. Es aquel que deja las 99 y va por la oveja que se está descarriando. Y los alcanza y hace camino, jornada con ellos. Y empieza a escucharles en su discurso. Y les empieza a explicar por qué es que el Mesías habría de padecer, sufrir y aún morir. Le invitan a quedarse. Hace morada con ellos. Ora por los alimentos. Parte el pan. Y entonces le reconocen. ¿Quiénes son este grupo de personas? Aquellos que se decepcionan, porque las cosas no son como ellos creen que deben de ser, porque Dios ni es ni hace lo que considera debe ser y debe hacer. Por eso, dentro del discurso, escuchamos a ellos decirle a Jesús: pensábamos, creíamos que esto iba a ser diferente. Y aquellos que pensaban o creían ya van de regreso a sus aldeas, a las mismas cosas. Quizás a ellos Jesús se refiere en Mateo 13, 22 al 24, cuando cuenta aquella parábola de la semilla y los terrenos. Y explicando acerca de la semilla que cae en medio de las espinas, les dice a sus discípulos: aquellos representan la semilla sembrada entre espinos, los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Es que creí que la cosa iba a ser así. No, empezamos bien, nos entusiasmamos. Mi esposo hasta parecía que iba a cambiar. Mi esposa igual, mis hijos. Pero qué decepción. Dios no nos concedió en su gracia que las cosas se dieran. Un domingo les vemos contentos. Hermano, le veo contento, le veo gozoso. Sí, hermano, me acaban de aumentar el sueldo, gloria a Dios. Siguiente domingo, tristes. No, hermano, no era un aumento de sueldo, era mi liquidación. Nos gustan unas cosas, otras no. Y nos enojamos con Dios como estos discípulos. Nos abrumamos por las situaciones, por las circunstancias. En cierta ocasión,
Cuenta un pastor que un hermano, él empezó a ver cierto decaimiento, falta de interés. Al principio le veía llegar temprano a la iglesia, sentarse en las primeras filas, cantar los cantos, orar, escuchar las predicaciones, saludar a los creyentes, animarlos a la fe y a las buenas obras. Y poco a poco le vio ir decayendo, hasta que de plano veía que cabeceaba ahí en su lugar. Se acercó y le dijo: hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué, hermano? Y le explicó lo que veía. Y dijo: es que ya no es igual. Explíqueme. Usted ya no predica igual. Los que cantan ya no cantan igual. Los que oran ya no oran igual. Los hermanos ya no son iguales. Y le dijo: miren, lo que a mí compete puede ser que sí, que yo no predique igual, pero también puede ser que usted ya no escucha igual. Aquellos que se van decepcionando, aquellos que se van yendo, este es nuestro Cristo, este es nuestro Jesús. No les desecha, va por ellos, corre, los alcanza, aquellos que se están yendo. ¿Qué pasó cuando escucharon a Jesús? ¿Qué pasó? Ellos mismos dicen: oye, es cierto, era el Señor. Cuando Él hablaba ardía nuestro corazón. Algunos necesitan que el fuego de Dios nuevamente los llene, los inunde, porque se van apagando. Ardía nuestro corazón. ¿Y sabe lo que hicieron? Corrieron, ya lo leímos aquí en Marcos. Y fueron y les dijeron: sí, el Señor vive, ha resucitado. Y no les creyeron. Hay días en los cuales veremos la gloria de Dios. Subiremos como Moisés al monte. Nuestro cuerpo, nuestro rostro sufrirá una transformación. Dice que cuando Moisés estaba allá en la presencia de Dios, bajaba y se tenía que poner una escafandra porque reflejaba la gloria de Dios. Pero no creo que todo el tiempo andaba con la escafandra. Poco a poco se iba apagando. ¿Qué es lo que hace brillar nuestro rostro, nuestro corazón? Justamente la comunión con Cristo, la relación con Él. Era cuando estaba en su presencia. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Yo creo que se miraba al espejo y decía: acá falta algo. Y subía a la montaña. Nuestro Señor hacía lo mismo. Decía a los discípulos: esperen tantito aquí, yo necesito ir y pasar tiempo con nuestro Padre. Tendemos a desilusionarnos. Bueno es el Señor que nos alcanza. Tercer grupo. Leímos nosotros que cuando el ángel les da la noticia a las mujeres, les dice: díganle a los discípulos que los quiero ver en tal lugar. Y ya se iban las mujeres. Esperen. Particularmente a Pedro, díganle a Pedro. Y uno se detiene. ¿Por qué? Usted sabe, el ángel solo es un mensajero. El ángel solo está comunicando el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios. Entonces Jesús mismo es el que está pidiendo que se aseguren de que Pedro escuche eso y que se aseguren de que el Señor ha dicho que le quiere ver en tal o cual lugar. ¿Por qué? Creo que Jesús, que conoce los corazones de sus discípulos, sabía que si un discípulo no habría de llegar, ¿sabe quién sería? Pedro. Y usted sabe por qué. De hecho, cuando fueron las mujeres y le dijeron a los discípulos: el Señor ha resucitado, leemos nosotros en los evangelios que salió Pedro corriendo para ir al sepulcro y detrás de él Juan. Y dice la escritura que Juan le alcanzó y le rebasó. Algunos piensan que tiene que ver con un asunto de edades. Ciertamente Juan era más joven que Pedro. Los años, es cierto, pesan. Pero dice un escritor, y me encanta lo que dice, que no solamente eran los años lo que hacían el caminar de Pedro más pesado, sino la culpa. Quizás arrancó con un gran entusiasmo, pero a medida que avanzaba, ¿y qué le voy a decir? Y cuando llegue, ¿qué me va a decir? Y quizás eso lo frenó en su marcha. Observe,
De tal suerte que el primero que entró al sepulcro, ¿quién fue? Juan. Pero también observe que no le vio. ¿Quién corrió primero? Juan. ¿Quién entró primero al sepulcro? Juan. Pero veremos que el primero que le vio, ¿quién fue? Pedro. ¿Por qué? Porque quizás el Señor nos conoce y dice, mira, Juan está bien. Estuvo ahí al pie de la cruz. Son aquellos, no que se han decepcionado de Dios, que se han decepcionado de ellos mismos. Aquellos que cuando se encuentran en la comunidad de los santos se preguntan a ellos mismos, ¿y tú qué estás haciendo acá? Se agarran de la oreja y se sacan, ellos mismos. Jesús sabe esto. Jesús sabe esto y por eso se asegura y le dice particularmente, dile a Pedro que lo quiero ver ahí. Alguien ha dicho, y debo decir que yo lo creo, que si Judas no se hubiera ahorcado, si él no se hubiera quitado la vida, ¿qué cree que hubiera dicho Jesús? Díganle a Judas que lo quiero ver ahí. Si acabamos de decir que Jesús dice, ¿cuándo debo perdonar? Le preguntan, siempre, es más, no te digo siempre, siempre de lo siempre. Sería inapropiado, sería injusto que te lo pidiera y él no lo pudiera dar. Jesús habría estado listo para perdonar al mismo Judas que lo había traicionado. Es más, ¿cuántas veces tú y yo lo hemos traicionado? Y nuestro hermoso Señor ahí está. ¿Cuántas veces le hemos negado? Como Pedro. Y al siguiente domingo ya no queremos llegar. Y algunos de plano no llegan. No vio primero a Juan. Sigue contando el evangelio. Pedro en medio de su situación. Quizás regresa con los discípulos y dice, miren, pues definitivo esto no es para mí. Me regreso a la pesca. Era un liderazo, Pedro. De tal suerte que dice que los demás van con él. Por lo menos los que eran pescadores. Y ahí van con él. Y van a pescar. Y dice que están pescando y de repente allá en la orilla de la playa ven un hombre que está preparando alimento. Pedro le reconoce. ¿Recuerda esa historia? Y vuelve a hacer lo que ya había hecho. Se tira al agua y va nadando, no le importó, dice que con ropa y todo, y va hasta donde está el Señor. ¿Quién le vio primero? Pedro. Y ahí, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Jamás le dijo, Pedrito, hay algo que tenemos que hablar tú y yo. Eso hubiéramos hecho nosotros, ¿no es cierto? Llevamos las cuentas. ¿No es cierto? Pedro, ¿por qué me negaste? No, contrario a eso le dice, Pedro, ¿me amas? Usted sabe que a Pedro le cuesta mucho trabajo responder, contestar, y le dice, Jesús, te quiero. Pedro, ¿me amas? Te quiero. Y cada vez que le decía eso, le decía, apacenta mis corderos. O sea, mira, Pedro, yo no te puedo juzgar en base a un hecho. Si nosotros sacáramos una foto del momento en el cual Pedro niega a Jesús y a partir de ese hecho nosotros le juzgamos, sin duda alguna le vamos a condenar. Y así somos. Vemos la vida de esta manera, la vemos como en segmentos, como en instantes. Y hacemos alusión al hecho. Pero Jesús no ve las cosas así, Jesús ve el trayecto. Y Jesús no está hablando del hecho, Jesús está hablando del trayecto. Y Pedro le ha dado evidencia, claro que sí ama a su Señor, pero en base al hecho, es incapaz de decir, Señor, ¿qué te digo? Y el Señor le dice, te he llamado, Pedro. He creído en ti para este llamado. Le está restaurando. Apacienta mis ovejas. Y esto es algo que yo he preguntado en las reuniones anteriores. Si usted alguna vez ha podido decirle al Señor, Señor, tú sabes que te amo.
¿Lo ha hecho? Yo lo he hecho. Sí, veo mis instantes. Sí, veo esos momentos en donde me he decepcionado, en donde quizás yo mismo me he atado, en donde me he decepcionado de Dios. Pero le digo, Señor, tú sabes que te amo. A veces esos momentos han sido cuando estamos en el tiempo de la alabanza. Ahora que tuvimos la Semana Santa y que veía yo estas imágenes tan impactantes de esta película y que veía las escenas acá, lo que se estaba dando, lo que los muchachos estaban haciendo, yo le decía, Señor, tú sabes, así como soy, Señor, no sé si me recibirás, pero te amo. Dios sabe que lo amo y yo sé que lo amo. Lo amo. Imperfecto, amo a mi Señor. Entonces no fue Juan el que llegó primero, sino fue Pedro. Y esto representa, les decía, Pedro representa a aquellos que están decepcionados de ellos mismos. No es el Señor, soy yo. Dios no me ha fallado, yo le he fallado al Señor. Ahí está. Y por último, el último grupo. Y para este último grupo quiero pedir a Dios que me esconda detrás de su cruz, a Jesús. Y de manera particular quiero invocar la presencia del Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué. Quizás en diferentes momentos me puedo identificar con cada uno de estos grupos, pero en manera particular este grupo, diríamos, es particular. Y hace referencia el versículo, capítulo 16, versículo 14, justamente este grupo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad. ¿Y qué? Dureza de corazón. Está el que siente que todavía hay algo que le ata y Señor, es el demonio, y te dice el Señor, yo te he hecho libre. En ti habita el poder de aquel que me levantó de los muertos para ser libre. Están aquellos que se han decepcionado de Dios, pero el Señor va y los alcanza y enciende sus corazones. Están los que se han decepcionado de ellos mismos, pero en el fondo dicen, Señor, tú sabes que te amo. Y si ven al Señor, corren y no les importa nada. Con vergüenza y todo, pero van. Pero particularmente, gracias Josué, estos son particularmente especiales, porque estos no se conmueven ante nada. Ante nada. Ajá. Y luego, no me digas, hombre, ahí yo tengo que hacerme a un lado, porque por más que yo grite, por más emoción que le ponga, por más explicación que dé, el único que puede hacer algo es el Espíritu, quebrantando el corazón. ¿Cómo lo haga? Por eso me tengo que hacer a un lado. ¿Cómo lo va a hacer? Me tengo que hacer a un lado, porque es Dios mismo quien va a obrar. Como que dice, mujeres a un lado, Pedrito a un lado, tú y yo ya nos pusimos de acuerdo, discípulos de Maús a un lado. Este es un asunto de tratamiento personal. Y acá tendrás tú que identificarte con uno de estos grupos. Y me hago para atrás porque podría haber alguien aquí en el cuarto grupo. Y quizás mientras yo hablaba, no me digas, hombre.
Hoy escuchaste la predicación del pastor. ¿De qué habló? No me acuerdo. Creo que algo así como de un resucitado, ¿no? ¿Me estoy explicando? Reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por supuesto, entre ellos podemos encontrar un personaje clave aquí. ¿Quién sería? Tomás. No me digan, ¿no? Pues yo ya dije, mientras yo no vea, mientras yo no oiga, mientras que. Pero el Señor aún para esto se encuentra y extiende gracia. Díganme si no es hermoso el Señor. No fue Juan, no fue María, fuiste tú, fui yo. ¿En qué grupo o con qué grupo tú te identificas? Y termino con esto. Quizás este es el momento en el cual urge que me vea ahí. ¿Dónde estoy yo? ¿En dónde estás tú? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Yo no soy nadie, ni siquiera soy un ángel. Soy alguien a quien se le ha encomendado el mensaje de Jesús. Soy un ministro de la palabra. Creo en el llamamiento que Él me ha hecho. Arde mi corazón porque este mensaje alcance la vida, los corazones de las personas. Pero también tengo claro que puedo estar ante cualquiera de estos grupos. Pero quiero decirte, y a mí mismo me digo, que aquí está el Señor, para que sea que si tú has estado atado, para que sea que si tú crees que es imposible ser plenamente libre de aquello que te ata, entiendas que en la resurrección de Jesús está la manifestación del poder de Dios, que trasciende, que libera y que nos lleva más allá de nuestras circunstancias. Ese es el poder que te habita. Para que si habiéndote decepcionado de Dios, porque no es lo que tú pensabas, hoy permitas que Él encienda tu corazón como a los caminantes de Maús. Para que considerando que tú no eres la persona idónea, que Jesús pudo haberse equivocado al haber puesto sus ojos en ti, hoy sepas que Él está aquí para restaurarte, que Él no ve esos instantes, Él ve la totalidad de tu vida, y que Él te ha escuchado como a Pedro cuando le has dicho en lo profundo de tu corazón: Señor, tú sabes que te amo. Más aún, si tú has llegado a ese nivel de incredulidad, de indiferencia, de apatía, si a pesar de que escuchas y oyes, o a lo mejor ya ni escuchas ni oyes, si te has convertido en un creyente incrédulo, porque sí los hay, este es el momento para que te arrepientas y vuelvas tus ojos a Jesús. Si tú te identificas con uno de estos 4 grupos, ahí con los ojos cerrados cada uno, nuestra cabeza inclinada, ponte sobre tus pies. Ve poniéndote sobre tus pies. No digo a cuál grupo perteneces, ese es un asunto entre tú y Dios. Y oremos.
Oremos para que sea el Espíritu Santo, para que sea su obra en nosotros, su presencia en medio de nuestros corazones, ministrando nuestras vidas en cualquiera de estas áreas, poniéndonos a cuenta con el Señor. Si debemos pedirle perdón, me he decepcionado. Si he vivido instantes difíciles que han defraudado la confianza, decirle, Señor, como Pedro, te amo, Dios, perdóname. Si creemos que no podemos vencer aquel pecado, decirle, Señor, por la sangre derramada y el poder que actuó en tu resurrección, soy libre y he sido llamado a ser y a vivir de manera libre. Y por último, Espíritu Santo, si hay alguien aquí con un corazón endurecido, en el nombre de Jesús te rogamos, te imploramos que seas tú el que rompa, el que quebrante, el que doble, Señor, a ese corazón, para que venga delante de ti y viva y goce y comunique ahora, Señor, este hermoso mensaje y lo lleve, como tú pediste, a cada persona la verdad de este hecho glorioso, tu resurrección. Todo, Jesús, lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.